Jesús se brindó para ponernos a disposición sus conocimientos. Él va a dictarnos varias conferencias relacionadas con esta gran librería, y la primera de estas va a ser una parte introductoria para que la persona se fundamente un concepto claro de hacia dónde es que tienden estas nuevas tecnologías relacionadas con el framework de Fromen. Bueno, entonces Jesús, sin más preámbulo, vamos a comenzar de una vez. Ya me retiro yo de la pantalla para que pases tú y adelante, buena suerte. Listo, profesor. Muchas gracias. Bueno, muchachos, mi nombre es Jesús Hernández, como lo había comentado el profesor. Disculpe, ¿será que se puede mutear un momentico que ahí? A veces se escucha como un ruido. Sí, era el de usted. Bueno, muchachos, feliz noche. Como lo había comentado el profesor, me llamo Jesús Hernández. Estoy aquí en Autónoma, por supuesto, hago el 9º semestre. Como lo había comentado el profesor, trabajo en una empresa de desarrollo de software llamada Cumbia. Pues en ella elaboramos software a medida y cualquier otro tipo de software. Pues bueno, como estaba comentando el profesor, me pidió que dictara una charlita como la de hoy, que realmente son fundamentos de React. Básicamente vamos a hablar de un poco de qué es React, cómo funciona. No vamos a tirar mucho código hoy. Sé que de pronto hay personas que ya sepan. Seguramente también hayan personas que no sepan. Entonces también para ayudarlos a entender, realmente hay cursos o que vemos por internet y todo ese tipo de cosas que solamente muestran cómo realmente funciona React, más nos explica muy bien qué es lo que hace por debajo de React. Creo que este es un punto fundamental para hablar de ello. Entonces creería que podemos hablar solamente, vamos a hablar en conceptos y vamos a mostrar un cierto par de ejemplos, por ejemplo, de que cómo escribir React sin necesidad de transpiladores, sin bundlers, sin cómo escribir React, aplicaciones React hechas en Vanilla. Los que no saben qué es Vanilla es la forma como escribimos nativamente JavaScript, sin necesidad de utilizar JSX y ese tipo de templates que nos ayudan librerías como Babel para transpilar código. Eso es básicamente. Entonces les voy a compartir la pantalla como para darle una introducción de todo lo que posiblemente vayamos a hablar. Y pues bueno, espero que también les guste. Por ahí veo que hay unos que conozco. Bueno, creo que nada más conozco a uno, que es Tony Yu. Y pues bueno, espero que les guste mucho. Les voy a compartir un momento ahora mi pantalla. Entonces ustedes me avisan si realmente ya ven mi pantalla. ¿Será que me pueden confirmar si la ven? Ya sí se ve. Sí, sí se ve. Okay. Bueno, dale muchachos, gracias. Pues bueno, antes de comenzar con React, vamos a hablar realmente cómo funciona todo este tipo de cosas, porque todo esto va encadenado. Aquí promueven los tabs, los tengo realmente full ahí, como que bueno, primero vamos por Node, vamos por NP, vamos React, vamos por Babel, vamos por Webpack, y pues al final vamos a mirar la librería que fue creada por Ken Sidorf, no por Dan Abramov, el creador de Redux, para los que están familiarizados, que escribe React. Que ahora mismo ese gran personaje trabaja para Facebook. Pues bueno, primero que todo vamos a mirar que Node, pues bueno, ya saben, los que no saben, Node es un runtime de JavaScript escrito o construido con el motor de V8. Entonces V8 realmente lo que hace es interpretar código JavaScript y en este caso es compilarlo a C++, que C++ es el encargado de leer este código JavaScript, interpretarlo de tal manera que todo lo que hagamos se pueda utilizar. Pues bueno, y creo que podemos mostrar algo muy sencillo de Node, como el REPL de Node. Un momentico aquí. Entonces, no sé si ven mi consola. ¿Sí la ven? Sí. Pues vamos a ver algo pequeño aquí, como que realmente que no
Entonces Node realmente es esto, es un intérprete de un ecosistema. Okay, es un ecosistema de runtime de JavaScript, por ejemplo, que en este caso es Node, y hay otros ecosistemas como que realmente es el intérprete, en otro caso es el navegador, que el navegador expone sus API, por ejemplo, que API, las API del fetch, como para hacer requests, que otro tipo de API, la API de los timers, cuando hablamos de timer, o sea, esto es algo de JavaScript que posiblemente tengan el mismo comportamiento, pero no están escritos de la misma manera. Por ejemplo, los timers, ¿qué son los timers? Los timers, cuando hablamos de los timers, son los set timeout, set interval y ese tipo de cosas que podemos manejar el tiempo. Por ejemplo, en el ecosistema dentro del navegador corre, y dentro del ecosistema de Node funcionan y de la misma manera, pero posiblemente tienen diferentes implementaciones. En este caso, con Google Chrome, va a tener la misma implementación dentro de Node, ya que manejan el mismo motor, que el motor en este caso es V8, que es el intérprete de JavaScript, el que me permite hacer, pues, entonces, como por ejemplo, aquí podemos hacer, no sé si muchos lo conocen, por ejemplo, entonces básicamente esto mismo podemos hacerlo dentro de la consola del navegador. Esto como para dar un poquito ahí de idea de cómo funciona Node. Después más adelante, al final de la charla, voy a dar, si nos da tiempo, les digo unas cositas, unos tipsitos que ayudan bastante a que el aprendizaje en JavaScript sea un poco, la curva de aprendizaje sea un poco más alta. Al comienzo va a ser alta, pero después cuando uno aprende se le hace más fácil entender cómo funciona JavaScript por debajo. Y algunos tipos de consejitos ahí. ¿Qué más? Pues bueno, también quería decirles que dentro de mi empresa trabajo como frontend, pero me cargo, o sea, soy un JavaScript developer, pero me enfoco, me tiene lo mismo enfocado en lo que es el frontend developer. Entonces eso básicamente es lo que es Node. Aquí pueden ver la documentación sobre Node, cómo funciona. Quiero hacer un poco de énfasis sobre esto, porque sobre esto es que vamos a hablar o vamos a hacer fuerte de estos dos tipos de temas que vamos a hablar, el que es Babel y que es Webpack. Bueno, entonces aquí ven la documentación. Yo me imagino que los que han trabajado con React posiblemente les ha tocado descargarse Node, ver la documentación, si han hecho algunas cositas, posiblemente ya haya gente que haya trabajado con esto. Entonces esto es como una introducción. Otra librería que nos va a permitir, esto no es una librería, sino que realmente es un manejador de paquetes, que es NPM. Entre muchos hay varios como Jar, pero ahora mismo el que es oficial dentro del binario de Node, cuando se construye Node, es NPM, donde vamos a encontrar esta variedad de paquetes que seguramente vamos a utilizarla para nosotros. Lo bueno del mundo de JavaScript es que la comunidad más grande de open source la tiene JavaScript. Entonces, a veces, de hecho, creo que a veces es muy difícil decir que no encontré algo para JavaScript, porque cada día miles de librerías son expuestas a NPM. Y claro, open source, nada más. Que es lo que hace esta comunidad tan grande y tan bonita. ¿Qué más? Bueno, hablemos un poco de qué realmente es React. React básicamente es una librería construida para interfaces de usuario, se basa en declaraciones, basada en componentes. Una de las filosofías es que lo aprendes una vez y lo escribes cuando tú quieras, no te toca volver a aprender porque realmente lo aprendiste una vez, es fácil de entenderlo, es como su forma de escribirlo. Esta filosofía sí es totalmente válida, porque realmente cuando tú aprendes a escribir aplicaciones en React, posiblemente te va a posicionar o va a escribir aplicaciones hechas en React Native. No sé, de pronto los que conocen que son React Native, realmente es una librería híbrida, o un framework híbrido que lo que hace es compilar aplicaciones escritas en JavaScript e interpretarlo, y que se ejecuten dos códigos tanto para Android como para iOS. Entonces no te tocaría volver a aprender React Native, porque realmente la base se escribe en JavaScript y la sintaxis utiliza JSX, que es el estándar de cómo se escribe
React. Entonces básicamente aquí podemos ver cómo se escriben los componentes. En este caso estamos utilizando clases. En los últimos release de React, pues bueno, la comunidad y las personas que realmente están dentro del core de Node, del core de React, ya dicen que las clases realmente no son muy buenas de escribirlas, y ya les voy a hablar más adelante cuáles son los pros y los contras de escribir componentes hechos basados en clases. Cuando toquemos estos temas como que es Babel y Webpack. Pues bueno, ¿qué sería bueno? Tratemos de mirar a ver si tiramos un código de React sin utilizar lo que se llama JSX. Me imagino que algunos conocen JSX. ¿Quién me confirma ahí, por ahí? Una llamada, ¿quiénes conocen JSX? La forma como se escribe todo. Creo que no. Jesús, nosotros aquel día estábamos conversando y tú me hablaste de Guillermo Raus, porque no les tocamos un poquito de la historia, como Facebook es la que es el sponsor de ellos, ¿verdad? Hablemosles un poquito de eso para que ellos estén un poquito culturizados de dónde proviene React. Listo, profesor. Ya, antes de tirar código. No, sí, aquí no vamos a tirar código, como le habías comentado, aquí no vamos a tirar código a la loca, y pues Sí. bueno, la idea es entender cómo funciona React por debajo. Yo creo que JSX, no sé si Tony o Pedro, yo creo que JSX del público que está aquí no creo que ninguno lo conozca. Bueno, ok, dale. Básicamente, sí, dale, no se preocupe, profesor. Básicamente, miren, aquí podemos ver un editor de JSX. ¿Qué es JSX? Crea un componente, en este caso está puesto como una clase, y en otro lado llamarlo y tener esta sintaxis. Entonces realmente es cómo se interpreta JSX, escribir código y meter HTML, por decirlo así, dentro de JavaScript, que en teoría se hace. Bueno, vamos a tirar algo ahí de código, realmente cómo funciona React sin JSX. Entonces, digamos, creo que tenemos el código aquí. Entonces aquí podemos ver que tenemos una aplicación hecha en React. Este tipo de cosas que, bueno, les voy a mostrar, son poco la documentación de que hablan de eso, videotutoriales, y menos raros son de habla hispana. Por lo general, este tipo de conceptos son muy avanzados, y aunque sean avanzados, no se utilizan mucho en el día a día de los programadores, pero es muy bueno recalcar cómo funciona React por debajo. Entonces, básicamente aquí tenemos una estructura HTML sencillita, creo que esto no tiene pérdida. Tenemos un archivo JavaScript aquí, si no tiene nada. Entonces, vamos a importar unos módulos. Por ejemplo, vamos a importar la librería de React y de React DOM. Después vamos a hablar qué es React y, bueno, ya más o menos saben qué es React, pero después hablamos de qué realmente es React DOM. Básicamente, React DOM es el que me permite interpretar mi código en el navegador, por decirlo, pero más adelante se los voy a mostrar. Entonces aquí miramos esto, creamos un componente aquí muy sencillo. Vamos a colocarlo en div. Div, vamos a colocarlo como una clase, como una ID, disculpen, que se llame app. Esta es la estructura básica de cómo crear aplicaciones en React. Que esto ahora lo estamos haciendo a mano, pero cuando lleguemos a la librería oficial de Facebook para generar aplicaciones en React, nos toca hacer este tipo de cosas. Y este trabajo tedioso, por decirlo así, no hay que hacerlo. Entonces vamos a hacer creo que esto el profesor se los enseñó, que es cargar hacer referencia al script que vamos a cargar. En este caso es el index. Entonces, si nos vamos acá, vamos a hacer un console log. Vamos a colocar un reloj. Entonces, si nos vamos al navegador, abrimos el archivo, vamos a aquí open. Bueno, aquí el parecer está. Sí, bueno, aquí podemos ver que está imprimiendo el archivo, pero realmente debería ser un console log. Eso es lo que realmente debería ser. Al parecer no lo está haciendo. Pero bueno, esta no es
la finalidad del ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a escribir el código en React Vanilla. Vanilla es todo esto lo que estamos haciendo. Escribir código pelado, así se le llama. Entonces aquí hacemos referencia al ID del elemento del DOM, que en este caso es ID. Jesús, dígame. Entiendo que Vanilla es como una comunidad, ¿verdad? Ellos lo que quieren es desapegarse de los frameworks y ellos hacen todo de manera pura. No, no es una comunidad. No, pero eso no es como no una escuela, es como un modelo en donde ellos creo que no trabajan con framework. No, realmente Vanilla no es una comunidad que yo sepa. Solamente es la forma de escribir JavaScript sin... Sí, es como una filosofía en donde ellos creo que no se agarran a ningún framework, sino que todo lo trabajan de manera pura. Eso es lo que entiendo. Es correcto totalmente. Así, exactamente. Bien, listo. De cómo escribir realmente nativo JavaScript sin necesidad de tanto... Sin agarrarse a ninguna librería. Es correcto. Entonces, exacto, por eso entonces, digamos, aquí vamos a crear un componente. En este caso vamos a hacer un componente funcional, que su mismo nombre lo dice, funcional es que está escrita o expone dentro de él una función. Entonces aquí podríamos que los que conocen algunos React ya saben que estos son las props que entran. Entonces realmente vamos aquí a retornar un componente full sencillo, hecho en React, de forma vanilla. Entonces imagínate escribir, aquí vamos a escribir esto, element. Aquí miramos un div, ok. En este caso el primer argumento, el de la función de React Create Element, es el nombre del elemento HTML que voy a hacer referencia. El segundo parámetro es un objeto, en este caso son las props que voy a inyectar como dependencia. En este caso, este componente no va a tener props hasta el momento. Y aquí, en este caso, puede ser un string, que viene siendo la información que va a agregarle al elemento, o puede ser un array de elementos de React, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer un poco. Entonces, podemos hacer aquí, vamos a crear otro elemento, vamos a crear un H1. Y aquí creamos un H1, y este H1 va a tener... Espérate un momentico, ayer vimos esto en la clase, ¿se acuerdan los de cuarto? Hicimos una función anónima y después ustedes me ayudaron a convertir la flecha. Ahí está la función flecha y ahí está con el create element, eso es un property, ahí estás haciendo callback. No, esto es una función. No, esto realmente es una función. Esto es un componente creado por ti. Sí, es un componente realmente. Bueno. Entonces, este realmente es un componente en React escrito en Vanilla. Pero realmente en el mundo real esto no se hace. Pero es full bueno aprender realmente cómo funciona por debajo de React para entender otro tipo de cosas que ahora más adelante vamos a hablar. Por ejemplo, aquí estamos escribiendo un componente llamado Hello World, que va a ser create element. Entonces aquí vamos a colocar en el KM, vamos a colocar el nombre del componente que creamos. Y ¿qué más? Vamos a agregarle aquí como props. Vamos a agregarle aquí como el título, que es el que colocamos aquí, props. Aquí va a ser Hello World. Y pues bueno, ¿y dónde es? Este es el React DOM. Entonces, ¿qué es el React DOM? El React DOM es el que me va a permitir que la aplicación mía escrita en React, donde la voy a renderizar. Entonces, en este caso, el último parámetro es donde voy a renderizar. Entonces, digamos, el primer parámetro de este, para que lo vean como mejor, esto es una función que tiene dos argumentos. Entonces, el primer argumento recibe el elemento que voy a renderizar. Y el segundo parámetro es dónde lo voy a renderizar. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos creando un componente hecho en React en Vanilla, escrito en React Vanilla, que se llama Hello World. Entonces, él me va a retornar realmente un div, que en sus props no va a tener nada. Ahora hablamos adelante qué son los props.
También, entonces dentro de este componente, los children, los hijos, voy a crear otro elemento que se llama H1, que dentro de él va a tener unas props, que son los estilos, y va a tener el color azul. ¿Y qué props va a renderizar? Las props que vienen. Entonces, ¿yo cómo sé qué props son? Aquí creo otro elemento llamado Hello World. Aquí tengo un typo. No está bien. ¿Y qué prop? Entonces va a aparecer acá. Entonces, digamos, guardamos, nos vamos al navegador. Y, ya entiendo por qué tuvimos el percance. Estábamos renderizando era otra cosa. Entonces, si se dan cuenta, cómo creamos una aplicación pequeña en realidad en Vanilla. Pero ustedes, imagínense ustedes, creo que me comenten ustedes, que imagínate, si esto es una librería, así comenzó React. Cuando se propuso, esto fue lo que se creó. ¿Ustedes se imaginan crear una aplicación de React grandísima como Facebook y que esté escrita de esta manera? ¿Qué opinan ustedes? Díganme qué opinan ustedes. Ahí como para interactuar con el público. ¿Qué opina Tony? Horrible, profesor. O sea, esto es... de archivo y servicio que toca crear. David Sí, Peña, ¿qué le parece a David? Complicada, David. Sí, profe, aquí recién me pude conectar y solo con lo que veo es tener su estudio detrás bien grande. Sí, tiene sí, exacto. Exactamente, entonces, exacto, como dice, realmente escribir código real, realmente yo lo veo así. Si me lo hubiesen enseñado, hubiesen lanzado Real, el código fuera la versión número 1 de Real o la 0.0.1, realmente nunca cogería Real para trabajar. O sea, me parece mucho trabajo hacer esto. Pero hay algo, Jesús, que tiene RIA, que a pesar de ser así al comienzo, cuando la gente le coge el hilo, no lo sueltan más nunca. Eso lo dice el tipo de Platzi, el que hizo los estudios, que la gente cuando una vez aprende RIA, más nunca lo suelta. Sí, pero ¿gracias a qué? Sí, señor, pero ¿a qué se debe eso? A que mucha gente como que, eso sea muy feo, escribir aplicaciones en entidades así, o sea, horrible. Nadie le va a gustar. Mejor déjame tirar mi JavaScript pelado ahí, como en Vanilla, sin nada. Entonces, sí, es lo que todo el mundo se imagina, profesor, claro, realmente la verdad. Es la primera impresión. Es correcto, entonces ahí surgió algo llamado JSX. Miremos qué es JSX. Entonces, digamos, el JSX es una extensión, como dice, creada por Facebook para el uso de librería de React. Sirve como preprocesador, tanto como SAS y estilos de CSS. Los que no conocen SAS o este tipo de stylos que son procesadores, que escribo un código de CSS o cualquier otro código, porque hay múltiples procesadores. Escribo el código de una manera y cuando que se me haga más fácil escribirlo y yo me desentiendo de cómo él hace para que funcione en donde tiene que funcionar. Eso básicamente son los preprocesadores. Y en este caso, la comunidad de React hizo uno, los creadores de Facebook de React hicieron uno. Entonces, ¿quién se encarga de como que realmente de transpilar este código JSX? Porque realmente vamos a crear una aplicación hecha en React. Esto no va a funcionar, claro está, pero más o menos para que se den idea, ahora que vayamos más adelante, como que Hello World, realmente JSX es esto. Vamos a crearlo de esta manera, como no funciona normal. Esto va a retornar entonces esto va a retornar, no sé, un div, y dentro de este div vamos a renderizar el H1, que en este caso aquí son los props. Dentro de JavaScript se le mete HTML. Es correcto, algo así. Sí, se podría decir que es así, profesor, sí. Entonces, digamos, este tipo de sintaxis, que es la interpolación de cómo meter código, de que esto se... Perdona que meta la cuchareta ahí. Son como los templates. Sí, puro template, exactamente. Esos son templates. Es correctamente, estos son templates. Usted no está lejos de la realidad. Esto realmente, lo que es JSX es un template. Sí, hoy les enseñé template. Entonces, digamos, exacto, realmente esto si vamos y lo corremos en navegador, nos vamos a dar cuenta que, esto se va a partir. Realmente, mira, esto no funciona, estoy retornando
esto, y esto en JavaScript no existe. Lo único que existe es para comparaciones, pero después viene esto. Entonces realmente JSX es un template de cómo escribir React de una manera más fácil y que se interprete sin ningún problema para las personas que lo desarrollan. Por ejemplo, ahora digamos ustedes, ¿no es más fácil hacer esto que hacer todo esto? Claro, Es más diciente, Claro. es más diciente, ¿cierto? Es más diciente. Entonces, es básicamente eso fue. ¿Quién lo hace? Este template, esta extensión. Pero bueno, ahora ya la extensión está creada, ¿quién es el que se encarga como que de leer ese código y transpilarlo y dejármelo de tal manera que a mí me funcione, pero no me interesa, que no sé qué él hace por debajo? Él por debajo va a convertir esto a, bueno, aquí por debajo hay muchas cosas que posiblemente les voy a comentar que sean aquí cuando se crean este tipo de cosas, que gracias a Babel, que es el que se encarga de esto, Babel realmente es un compilador de JavaScript. Entonces, intérprete. Exactamente, interpreta múltiples procesadores, pero realmente Babel, como lo dice ahí, es una cadena de principal uso, es una cadena de herramientas, toolchain, que es principalmente usada para convertir código JavaScript en ECMAScript 2015, que es la última, no es la última especificación, pero es la más actualizada. Y no, mentira, tampoco es la más actualizada, es la que realmente los navegadores ahora mismo están soportando, que ahora mismo ya por la 2020, que es la ECMAScript ES11. Después más adelante podemos hablar de que realmente es este tipo de cosas como que es ECMAScript. Entonces lo que hace es convertir código compatible para navegadores modernos y viejos. ¿Y cuáles son? Y como dice aquí, miren, ¿cuáles son las principales cosas que Babel puede hacer por nosotros? Por ejemplo, transformar sintaxis. ¿Qué es sintaxis? Como esta que tenemos aquí de JSX. Correcto. Entonces, excelente ese paso histórico que has dado desde lo horrible, ya lo estás poniendo más humanizado. Sí, claro, sí. Porque realmente yo lo veo así, profesor, y Sí, así es. se me quitan la gana de tirar JavaScript y detesto en sí automáticamente React. Cosas de estos pelos ahí me linchan todo. Sí, queda la clase vacía, nada más que yo aquí hablándolo, pues este man es un loco, gente. Bueno, nos entusiasmó y nos metió en una hoguera. Sí. Bueno, entonces, como déjame darle la bienvenida aquí a los muchachos de quinto. Está Emil Barro. ¿Son de cuál? ¿Quinto, sexto, Emil? Sexto, profesor. Sexto, Vale. Gabriel. Uy, hay bastante gente. Se ve que Fabián les está pasando los links. Jason también estaba con ellos, aunque Jason está conmigo. Mauricio Otero, que es de noveno. O décimo, Mauricio. No, hay público de todos los semestres, mejor dicho, está toda la carrera de ingeniería representada aquí en manos de Jesús, que es el que nos va a abrir las luces para poder entusiasmarnos aquí todos con React. Adelante, Jesús. Dale, profesor, gracias. Hola, muchachos, los nuevos que por ahí llegaron, llegaron algo tarde. Todavía no hemos hecho nada interesante. O bueno, sí, hemos visto cómo realmente cómo fue creciendo React hasta lo que es hoy. Entonces, bueno, continuando, ¿qué es Babel? Babel es un transpilador de código JavaScript. Realmente, ¿por qué es transpilador? Porque es una forma de escribir JavaScript, pero al final me lo va a transferir, me lo va a devolver a otro tipo de código JavaScript. Y como pueden ver, uno de sus grandes poderes es la transformación de sintaxis, que son los polyfills. Los polyfills son aquellas funcionalidades que algunos navegadores no soportan. Por ejemplo, que pongamos aquí, no sé si alguien conoce las promesas en JavaScript. Hay navegadores muy viejos que no lo soportan, como Internet Explorer, que es en el mundo de la programación frontend, eso es lo peor de dar soporte a Internet Explorer. Ojalá desaparezca pronto. Es más, si desaparece hoy mismo, nos haría un gran favor a todos. Pero bueno, pues ahí toca que darle soporte porque hay muchas aplicaciones demasiado grandes que aún se utilizan para Internet Explorer. También podemos transformaciones de código fuente y muchas cosas más, pero realmente no vamos a meternos como tal a que hace Babel. Babel solamente lo que me expone. Entonces, hay algo que se llaman los pretzels. ¿Qué son los pretzels?
Entonces, los precios, como aquí lo habían dicho, básicamente son herramientas de cadena, o como herramientas de cadena, como se puede decir aquí, toolchain. Entonces, son como que cosas que van pasando paso por paso. Entonces, como esta librería es tan grande y me meter esto, un paquete dentro de todo el ecosistema de nuestro proyecto, va a ser, o sea, la aplicación va a pesar demasiado y va a ser innecesario. Entonces, a ver, dentro de su core tiene ciertas extensiones de herramientas o librerías dentro de ella. Por ejemplo, Babel puede convertir sintaxis JSX. Aquí ¿cuál es el que se expone? O sea, el que realmente hace esa transformación de JSX a código JavaScript se llama Babel Preset React. Es realmente esto. Entonces aquí nos da un breve ejemplo de que esto lo que nos permite es escribir esto, de estar creando clases, de estar creando este tipo de cosas, evitarnos hacer este tipo de cosas. Él nos lo muestra un poco sport. No, sí, exacto. Aquí lo que es realmente esto es creando una clase así como la hice yo en Vanilla, totalmente Vanilla. Entonces realmente ver esto es como algo feo, cosas así. Entonces realmente realmente esto es, va a ver lo que estoy hablando, es una lo que estamos hablando de JSX dentro de Babel, esto es algo pequeño dentro del mundo de Babel. Hay demasiadas cosas dentro de Babel. Y pues bueno, creo ahí poquito a poquito cuando se vayan metiendo en el mundo de React o no realmente de React, sino del mundo de la programación de JavaScript, posiblemente se encuentre. Antes de que sigas profundizando en el código, ahí React está sacando varias líneas. Ya veo el React Native. Ellos se están metiendo también en el mundo de los móviles. React Native, sí señor. Y ya está, de hecho. Están compitiendo con Flutter. Al contrario, Flutter está compitiendo con React Native. React Native salió hace muchos años. En este momento React Native está en el segundo lugar en el mundo. Sí señor. De aplicaciones Bridge. De pronto más adelante podemos hacer una charlita de cómo aprender a escribir o hacer aplicaciones hechas en React Native. Nativo, sí. Algo así como Hola Mundo, sí, una boba, pero que la gente vea cómo. Sí. Dale, no se preocupe. Ahí vamos planeando la charlita y bueno, si da tiempo. Bueno, entonces continuamos. Esto realmente Babel es el que se encarga o me da esa funcionalidad de entender código JSX o sintaxis JSX y transpilarme la JavaScript. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Seguramente dentro de esa librería utilizan expresiones regulares, programación realmente algo de nivel avanzado, de tal manera de que esto, cuando el código me lo transpile al código de script, sea capaz de cualquier navegador, o sea, él te lo va a desmenuzar de tal manera de que cualquier navegador lo pueda entender. Entonces, él se encarga de hacer esto, pero más allá de hacer esto, yo necesito que alguien se encargue de como que estar administrando esto, porque esto es tedioso, está escribiendo cada vez que yo hago algún cambio en la I, en JSX, crear una función en Babel aparte que me genere el código transpilado y después cambio el sourcing donde sale, cambiar esto que ya no apunta a esto sino que apunta a otro lado que viene siendo el archivo compilado. No lo voy a hacer porque realmente no es el motivo, creo que esto no es tal vez no es el énfasis de la charla, pero lo pueden hacer, los invito a que lo hagan y si tienen alguna voz me dicen. ¿Quién es el que se encarga de como que realmente hacer todo esto por nosotros rápidamente sin nosotros estar, claro, con una breve configuración? Se llama Webpack. Entonces, ¿qué es Webpack? Webpack lo que hace, primeramente Webpack fue diseñado como Babel para construir aplicaciones o empaquetar aplicaciones hechas en JavaScript. Pero el mundo de la programación o del frontend fue creciendo tanto y llegó el ecosistema de Node, que realmente no solamente llegó un punto en que solamente iba a ser JavaScript, sino que también iba a querer tratar de no solamente construir o hacer bundle de aplicaciones de JavaScript, sino también de otro tipo, como HTML, SAS, que son preprocesadores de CSS, de estilos, y hasta apps como PNG
y JPG. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, este archivo solicita handlebars, este handlebar solicita un archivo de JavaScript, esto creo que es CommonJS, y entonces todo este tipo de cosas. ¿Por qué surgió que Webpack quiso evolucionar? Porque cuando se crearon las aplicaciones llegó algo que es hacer import de CSS dentro de archivos de JavaScript o de componentes en JavaScript. Eso lo más ahora de componentes hechos en React. Y no solamente en React, también en aplicaciones hechas en Vue y en Angular. Entonces, como que surgió como ya no vamos a hacer solamente JavaScript, sino vamos a hacer todo el ecosistema de Access. Cuando hablamos de Access, son los tipos de formatos o de archivos que nos va a traer. Entonces, si se dan cuenta, él empaqueta tantas cosas que si se dan cuenta dentro de JavaScript pueden contar imágenes y qué más dentro de formatos de imágenes, que es raro como que hacer un import de una imagen dentro de un archivo JavaScript. Eso realmente no lo hace JavaScript. Eso lo hacen los pretzels, que como JSX permite eso, y él por debajo hace un sinfín de cosas, de tal manera que él solamente me va a separar las cosas de tal manera que sea funcional. Por ejemplo, de tantas cosas de JavaScript, me sacó un solo archivo JavaScript, me sacó un solo archivo de CSS, porque los navegadores no interpretan preprocesadores como SAS, y diferentes formatos de imagen. Entonces realmente esto es lo que hace Webpack poderoso y dentro del ecosistema de la programación de frontend, que es algo magnífico. Entonces tampoco es esto como una introducción de cómo realmente funciona todo, como que bueno, ahora me toca configurar Webpack, Babel, después de Babel tengo que hacer un poco de cosas de tal manera. Ya el ecosistema de React está creciendo tanto que ya me toca implementar muchísimas cosas que imagínense que estoy trabajando en una agencia, hacerlo todo el tiempo, como que me toca configurar Babel, me toca configurar esto, me toca configurar Webpack, me toca configurar React, me toca hacer esto. Va a llegar un momento en que qué pereza hacer todo eso. Creo que la programación no es lo mío. O bueno, no es lo mío la programación. Tengo que hacer muchas cosas para generar algo simple. ¿Qué surgió? Al ver esa necesidad de que realmente estar configurando todo este tipo de cosas todo el tiempo, surgió algo, una librería creada por Facebook. Bueno, en realidad quien la creó fue el creador de Redux, que se llama Dan Abramov. Entonces él fue antes que el proyecto se incorporara dentro de Facebook, él lo creó. Pues bueno, después llegó Facebook, se dio cuenta, este man es un monstruo, este man necesitamos en el equipo. Vinieron y les compraron, Facebook vino y le compró el proyecto. O bueno, él le transfirió el proyecto. Me imagino que se lo habrá comprado. ¿Por cuánto? No sabemos, pero debe ser una suma bastante buena. Entonces, ¿qué realmente es CreateApp? CreateApp es una librería que me permite crear código, me permite crear una estructura de proyectos hechos en React sin hacer nada en nada. ¿Y de qué manera? De la forma más fácil. Exporto NPX. Realmente NPMX es lo mismo que NPM, solo que NPM, ¿cuál es la diferencia entre dos? Son de la misma, es de la misma feature o de la misma librería, solo que NPM se encarga de descargármelos e instalarlos en mi máquina local. A cambio, con NPMX lo que hace es que él va al CDN donde está expuesto esta librería y todo lo hace con el CDN. Es algo full genial que tiene NPM. Entonces realmente no tiene nada de otro mundo, solamente lo instalamos de esta manera, por aquí, si se ven, si lo ven aquí, que NPMX, aquí NPM lo instalo global, sí, en mi máquina y después lo corre el binario. ¿Qué más? Entonces se dan cuenta que él va creando todo y va seteando todo este tipo de cosas por nosotros, sin nosotros estar todo el tiempo, estar empaquetando, tenerme que verme la cara con Babel, tener que verme la cara con Webpack y todo ese tipo de cosas. Entonces básicamente aquí está la estructura de carga. Entonces vamos al core de la charla. Vamos a crear una utilización de NPMX.
Entonces vámonos acá. Entonces vamos para acá. Sí, vamos a crear esto. Entonces aquí lo que está haciendo él con un NPM está accediendo al binario allá en uno de los miles de CDNs que tiene NPM y está construyendo mi aplicación. Entonces vamos a colocar esta cosita un poquito más grande para que puedan ver qué realmente está haciendo él por debajo. Entonces si se dan cuenta, él está aquí como que está instalando los paquetes, se trajo aquí me creó la ruta donde se va a estar construyendo mi proyecto. Entonces él está instalando React DOM, en los scripts, los templates, algo nuevo que tiene esta librería. Mientras instala, porque hace bastante cositas ahí. Vamos a hablar algo de React, que es el Virtual DOM. ¿Qué es el Virtual DOM en React? ¿Qué es el Virtual DOM? Miremos a ver. Vamos a mostrar un ejemplo que por aquí yo tengo que lanzar. Yo creo que este ejemplo está bien. Muchos han hablado de que es el Virtual DOM. Básicamente el DOM, como todo el mundo, como saben, el DOM es el Document Object Model, que es el árbol o la sintaxis, el árbol abstracto de HTML, de cómo se crea el árbol de HTML. Por ejemplo, aquí puede ir el body, dentro del body hay un H1, dentro de un H1 dentro del body hay un div, dentro del div hay otro div, este div tiene, no sé, unos botones, tiene un párrafo y por aquí tiene otra cosa, whatever. Entonces, ¿qué es lo que hace el Virtual DOM? El Virtual DOM lo que hace es que todo lo que nosotros escribamos, como que React es una programación reactiva. Entonces, ¿qué es la programación reactiva? Todo lo que yo hago se debe ver automáticamente, sin yo estar recargando nada. Y bueno, la programación reactiva es un paradigma grande. Dentro hay unos patrones de diseño de programación, como que es la programación observable, y la otra es, ahora mismo no recuerdo, disculpen, ahora no recuerdo cuál es el otro patrón, se me escapa. Pero realmente lo que hace el Virtual DOM es hacer una copia de él. Entonces en realidad, cuando nosotros estemos haciendo cambios, como un backup. Sí, lo que hace es hace una copia del DOM de del DOM de ese árbol, y él lo que hace es que cuando nosotros estemos haciendo de pronto por ejemplo, como un Git, es como un micro. No, cuando estemos escribiendo sobre un input o algo así, él no tenga que recargar todo el DOM de HTML, sino que él diga, ok, hey, este es el único elemento en el DOM, en el Virtual DOM que nosotros tenemos, que se está actualizando. Entonces lo único que va a hacer, ok, para no tener que renderizar todos los componentes, solamente este el que se modifica, ya tengo la referencia dentro de mi Virtual DOM, ya tengo la referencia al DOM original, y él lo que hace es reemplazar la información o el contenido que tiene. Entonces, ahora como que se lo estoy mostrando y venga cómo funciona, ya se lo voy a mostrar. Para mi invito se lo muestro, para que lo entiendan mejor. Es una de las diferencias con Angular, Jesús. De Angular sí carga todo al principio. De hecho, todos tienen su propio virtual. En teoría el más optimizado, el más rápido es este, sí, es el de React. Pero realmente ellos son cosas estas cosas o esta implementación fueron creadas como para automatización de la aplicación, porque realmente, para los que no saben, acceder a un objeto del navegador es bastante costoso en rendimiento. Por ejemplo, esta función, él se encarga de, dentro del costo que pone la API del document, hacer esta búsqueda en todo el árbol del HTML, encontrar este elemento tiene un costo alto. Entonces eso en performance, hay aplicaciones que bueno, uno luce así como que se ve bien, no tiene ningún problema, pero
realmente por debajo tienen un costo de performance grande o de rendimiento. Entonces realmente eso es lo que querían solucionar ellos. Tratar de que esto fuera un framework tan liviano y tan optimizado que no tuviera problemas con nada. Entonces, vamos a mirar la estructura de carpeta, realmente cómo funciona React. Por ejemplo, aquí vemos que cuando él creó toda la aplicación, vamos a dar un espacio a ver si alguien en el auditorio tiene alguna pregunta, puede escribirla, yo la leo, o puede tomar la palabra, porque ya él se va a meter con el tema de las carpetas. Tú perdona que yo me meta tanto, yo pregunto porque como yo veo que nadie pregunta, pero las preguntas a manera de organización pueden hacerlas por escrito, entonces yo después se las puedo leer a Jesús. Oye, muchachos, pueden hacérmela por escrito. Ahora sí, adelante, Jesús. No, dale, no, gracias, profesor. Y no, si tienen alguna pregunta, bueno, este es el momento. Si quieren, pregunten. No sé si tengan preguntas hasta el momento. Yo creo que hasta el momento no hay nada muy complejo. Por Sí, ahí claro. decirlo. Hasta el momento no hay nada complejo. Posiblemente si crean aplicaciones, les voy a hablar, creo que al final podríamos hablar de cuáles son los pros y las contras de utilizar bueno, React Element o lo que mostramos para React para crear aplicaciones y pues bueno, cuándo utilizar Babel o cuándo empaparse con Babel y Webpack. Pero hasta el momento creo que esto A manera de ejercicio, ellos pueden ir descargando ya Node.js, instalarlo con el NPM o todavía no. Sí, profesor, sí, sin ningún problema. De hecho, muchachos, vayan descargándolo y simplemente lo instalan. Sí, por ejemplo, vamos a pasarle aquí a los muchachos vamos a ver. Con instalar solamente Node, como les había comentado, él tiene por defecto su paquete NPM. Entonces solamente con instalar Node tiene NPM. Entonces si los acabo de compartir por la pantalla, ahí por el chat. También, acá ven le acabo de enviar el repositorio de React Create por si quieren investigar o leer. Creo que entonces vamos a olvidarnos de esto, ya no nos funciona. Entonces, pues bueno, aquí cuando Create React, que nos creó la aplicación, nos dice, hey, estos son los comandos que puedes correr dentro de tu proyecto. Entonces ahora vamos a volver a hablar unas cositas de Node. Entonces mira, está inicia el servidor de development. Esto nos construye la aplicación para que vaya. En este proceso es cuando él por debajo utiliza Webpack y Babel. Entonces él comienza a cogerse pocos archivos, los mastica y de tal manera que los vuelve masticaditos a un solo archivo en donde ese código sea óptimo para los navegadores y para que lo puedan interpretar sin ningún problema. Este es un comando, pues bueno, yo no lo recomiendo hacer, pero no creo que sea necesario explicarlo. Básicamente, yo ahora les explico qué realmente hace eso. Yo no recomiendo utilizar este comando, pero lo tienen expuesto dentro del proyecto. Ahora más tarde les explico para qué sirve eso. Entonces nos metemos aquí al proyecto, vamos a ver el código. Entonces aquí realmente vemos la estructura de carpeta que tiene React. En este caso, React utiliza ya no es otro gestor de otro manejador de paquetes. Usted puede utilizar o NPM o ya, como ustedes quieran. Entonces aquí nos vamos a encontrar como que este readme habla de un markdown. Básicamente nos explica algo full breve de React, cómo utilizarlo. No creo que hay que prestar atención. En este caso es cuando nosotros creamos aplicaciones en React, este package.json es el que va a interpretar Node para saber la información de mi aplicación. Por ejemplo, qué va a utilizar mi aplicación, el nombre de mi aplicación se llama así, en qué versión está, me dice que si es privado o es público, qué más, hasta en ciertas librerías.
como React Testing Layer. Esto es para hacer testing de aplicaciones hechas en React. Aquí podemos ver React, React DOM. Esto, React Script, es un exporta otros scripts dentro del proyecto. ¿Y quién se encarga de leer esto? ¿Quién se encarga de leerlo? Esto es un binario que está instalado dentro ya del proyecto cuando lo instalamos. ¿Qué más? Entonces aquí podemos ver cosas muy simples. Por ejemplo, la última versión para desarrollo. Tenemos disponible la última versión de Firefox, de Chrome, de Safari y otro tipo de cosas como producción. Esto no se preocupen por esto. ¿Qué más? Entonces vamos a ver realmente lo que nos interesa. Nuestra aplicación hecha en React. Entonces ustedes se dieron cuenta que yo había... Ok, esto no le presté atención. Esto por ahora no le presté atención. No vale la pena. Estos son un archivo de test de configuración. Tampoco le paremos bola a esto. Estas son cositas más avanzadas que hasta el momento ahora mismo no es necesario que lo aprendamos. ¿Recuerdan cuando yo les dije que los presets de Babel me permitían interpretar de forma de JSX sin yo tener que escribir la forma vieja como lo estábamos escribiendo, que es como algo tedioso? Además también les comenté que Babel, cuando tiramos código JavaScript, nosotros no podemos hacer esto como que estoy importando una imagen o CSS. Eso en JavaScript eso no sirve. Eso realmente no es así como lo ven. Entonces lo que hace Babel, gracias con Webpack, aquí no vemos la configuración de Webpack porque él por debajo en estos paquetes él corre este binario de script, y dentro de este binario sí está toda la configuración de Webpack. Entonces más adelante vamos a hablar cómo esta librería hace cosas mágicas por debajo sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, como pueden ver, aquí estamos utilizando los imports, que en teoría los navegadores no interpretan, aún no tienen no todos los navegadores, seguramente Chrome en su última versión aceptan los imports. Ahora mismo los imports no son permitidos dentro de las nuevas sintaxis que pueden entender. Dígame. Es que hay gente que está perdida ahí en el grupo, en el chat. Entonces dicen que si vamos a leer. Entonces, ¿por qué no le muestran nuevamente el código del NPM para que ellos creen el proyectico nuevo? Muestran nada más la línea del código para que ellos lo hagan, o guarden ese pantallazo y lo hagan posteriormente, porque ya están instalando el Node.js y todo, pero entonces ellos quieren generar un proyectico. Muéstrales la línea, la del NPM. Si puede, o ya la quitaron. No, dígame, ¿qué necesitan? Muestra la línea donde creaste el proyecto. ¿El proyecto? Aquí el NPM. NPMX. Ajá. Esta es la línea. ¿Dónde pueden encontrar esto? Eso, ahí está, ahí está Everlay, NPX, Create, React, App, y le pones el nombre de la que tú quieras, MyApp. Entonces, ¿dónde pueden encontrar esto? Dale, no se preocupen, vamos para atrás. Ya son 2 horas, ¿no? Tenemos 50 minutos para otra vez. Porque ellos es primera vez en la vida que se enfrentan a esto, entonces hay bastante que están un poquito atrasados. Dale, no se preocupe, profesor, aquí estamos para aprender. Yo también comencé así. Y peor porque esto cuando comencé no había mucha documentación en español, sí. Y entonces tocaba aprenderle. Realmente la información valió, sí hay de hecho ahora mismo hay una comunidad grande de habla hispana de programación o de comunidad de JavaScript en el mundo. Está creciendo. Por ejemplo, una de ellas es Medellín.js. Les recomiendo que se metan, pero bueno, aquí también hay uno Medellín. Estos son comunidades donde tú te inscribes y hay charla. Ahora mismo de hecho creo que ahí hay una, ¿no? O esta semana hay una. Cada 15 días hacen otra. Y hay gente que expone conocimiento así como estoy haciendo yo. Se sientan a hablar, y hablan de cualquier tema. De tal manera de que la comunidad sea más grande y todo el mundo aprenda de todo. Porque lo feo del programador es que uno aprenda y no le enseña a los demás. Eso sí es feo, ¿cierto? Sí. Entonces realmente ahí les puedo compartir esto. Medellín.js tienen su Twitter,
se lo voy a compartir. Hay uno también aquí, en Barranquilla tiene uno, que la comunidad está un poco muerta. Entonces, comuníquense con los owners, a ver si programan charlas aquí mismo. Entonces, se las voy a pasar ahí para que las comenten y las vean. Se las vamos a ir por el chat. Al parecer se están enviando, mira, esperemos a ver. Creo que ya se las mandó, ¿cierto? Ya le llegó, confírmame. Sí. Sí, ya llegó. Ok. ¿Tiene alguna pregunta? Dígame. ¿Alguien tiene pregunta? No. Pregúnteme, no hay problema. Pregunten, escriban y yo las leo si quieren. Dale, bueno, al parecer no hay pregunta, creo que todo está claro. Para lo de Berlín, aquí, miren, métete al GitHub. Ok, GitHub, ¿qué es GitHub? Me imagino que en el mundo de la programación, GitHub, si somos programadores, por lo general los programadores nosotros somos ñoños, en teoría. Somos ñoños. Entonces GitHub para nosotros es la red social de los programadores. Ahí ustedes pueden conocer más gente, pueden seguir más gente, pueden chatear con gente por vía DM. Y pues bueno, qué mejor que gente que del open source expone sus proyectos como Facebook para que la comunidad aprenda sobre ello y conocimiento de tipo de cosas y más cosas. Bueno, vamos a seguir. Vamos a cerrar esto para no complicarnos más. Que no lo guardamos. Ok, entonces aquí que vemos, estamos hablando de que los imports, como Babel tiene nos permite con gracias de Webpack implementar las nuevas especificaciones de llaves, que como lo que es MScript 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, creo que es la última, 2020. La 2021 sale a finales de este año. Son especificaciones nuevas que la gente propone de otros lenguajes que quieren que implementarlas en llaves. Entonces hay gente que, pero ese es otro mundo. Posiblemente podemos dar una charla de cómo funciona ese mundo y no realmente enfrascarnos en qué es en realidad. Si el profesor no tiene ningún problema. O me pueden escribir, no hay ningún problema. Bueno, entonces le estaba comentando que JavaScript no, los archivos JavaScript no podemos hacer import de imágenes ni de estilos de CSS, pero gracias a Abel, él nos hace el milagrito de poder escribir cositas que JavaScript por sí solo no sabe hacer. Entonces, ¿cómo corremos la aplicación? Ok, vamos a mirar otro. Vamos a mirar aquí la estructura de carpeta. ¿Qué tiene ese logo? No, esto no. Tiene esto. Entonces, ok, ¿qué es el node módulo? El node módulo es donde se van a guardar o van a hacer referencia todos nuestros módulos de Node. En este caso estamos haciendo un import de un módulo llamado React que está dentro de él. Entonces aquí se guardan todas nuestras librerías. Entonces usted dice, solamente estamos utilizando uno, sí, pero posiblemente React por dentro utiliza otra librería, de tal manera que es una cadena grande de librería que pues bueno, se necesita instalar. Eso es lo único malo de los proyectos en Node o las aplicaciones en donde se corran bajo el ecosistema de Node. Pero eso es algo menor, no hay que pararle bola a eso. Entonces digamos que nos vemos aquí en CSS. CSS no tiene nada de otro mundo. Aquí hay una animación. Ahora vamos a ver qué hace esta animación. No hay nada de otro mundo. Este es un archivo de test. Aquí, pues bueno, este es algo avanzado. Esto no lo miramos. Estos son otros archivos CSS. El index es donde se importa React. Ok, porque dicen, hey, cada vez que nosotros escribimos código JavaScript, vamos a escribir JSX, ¿cómo sabe el navegador, cómo sabe el intérprete, cómo sabe Babel o Webpack de que ese archivo tiene que ser al final de cuando se vaya a manipular, cómo sabe que debe hacerlo utilizando los presets que me ayudan a interpretar JSX?
siempre hay que importar en la primera línea, no en la primera línea, pero siempre hay que importar React, siempre hay que importarlo, si se dan cuenta, siempre hay que importarlo. Esa es una de las condiciones para que el Babel, el transpilador, sepa que ese archivo está utilizando React y qué tiene que hacer con ese archivo. Entonces aquí, si se dan cuenta, ven el Virtual DOM, que es el mismo que vimos. A ver, Jesús, aquí me están haciendo una pregunta por el WhatsApp. Dígame. ¿Qué diferencia hay entre los interpretadores, compiladores y el transpilador ese que tú estás hablando? Muy buena pregunta. En pocas palabras en pocas palabras, realmente un compilador, lo que hemos visto es que un código me lo convierte a otro código diferente. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? No sé si me estoy equivocando, por eso usted que de pronto abarca más ese tema de compiladores. De pronto C++, escribo código C++ y hay un compilador que lo pasa ese código a código máquina. ¿Cuál es el código máquina? Código máquina 0 y 1. 0, 1, que en este caso será un binario. Eso es lo que hace un compilador. La fase de linkeo. Exactamente, eso es lo que hace un compilador. ¿Qué es un transpilador? Un transpilador es un mismo código, me lo convierte a ese mismo, o sea, un lenguaje escrito me lo convierte a un mismo lenguaje, pero me lo va a mostrar de diferentes formas. Por ejemplo, ¿qué puede hacer cuando antes no estaba soportado? Cuando antes no estaba soportado las funciones, digamos aquí, a ver. Como la máquina virtual de Java, como un punto clase. No, las clases, cuando las clases hechas en cualquier clase, como por ejemplo aquí, shape, como la forma. Esto es una clase normal. Antes muchos navegadores, los navegadores modernos interpretan esto. Entonces, como que bueno, esta es una de las cosas que tienen los nuevos features o las nuevas implementaciones de JavaScript. Por ejemplo, aquí coloco this name. Entonces, esto es Jesús Hernández. Básicamente es esto. Entonces, muchos navegadores no entienden esto. Entonces, ¿qué hacen los transpiladores? Me convierte este mismo código, aunque JavaScript lo interpreta, lo entiende, JavaScript lo interpreta y lo entiende. ¿Qué haces? Convertirlo a un código de tal manera que todos los navegadores, independientemente sean viejos o nuevos, lo entiendan. ¿Cómo lo hacen? Lo que son las llamadas funciones o prototipos en JavaScript. Entonces, ¿qué son los prototipos? Este tipo de cosas como divs.name. Entonces, realmente aquí las config. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Aquí esto es lo mismo. Vamos a colocar, no sé, círculo. Vamos a square, cuadrado. Entonces va a tener unas configuraciones, como que las configuraciones va a ser cuadrada. Entonces todo va a tener como los cuadrados, todos sus lados son del mismo, o sea, tienen las mismas dimensiones. No sé, ahora mismo no nos metamos con grafía, pero básicamente, digamos aquí, círculo o mentira, cuadrado. Entonces esto es así, como muchos navegadores modernos lo entienden, pero por ejemplo en el caso de Internet Explorer, él no va a entender esto, porque esto es nuevo ya y no tiene esa nueva especificación. Entonces lo que hace Babel, gracias a sus transpiladores, es hacer esto, como que bueno, vamos a quitar esto, como que bueno, este es cuadrado. Entonces esto lo entiende, él lo que va a hacer es convertirme esto a esto. ¿Sí me entiendes? Y por ejemplo, y si tienen funciones como los getters, o sea, como get, name, entonces aquí me trae return, no sé, this name. Entonces en este caso, el navegador como no sabe nada de lo que es una clase, de hecho posiblemente esta palabra reservada no la conozca. Entonces él lo que va a decir, él me va a interpretar esto, cómo me lo va a transformar. Esto sin utilizar, esto utilizando transpiladores, esto
sin utilizar transpiladores, escribiendo la vanilla. Entonces lo que va a hacer es esto, lo que se le llamaban los prototipos. Es más fácil el de abajo. Entonces esto sí lo entiende Prototype. Prototype. Entonces aquí se llama getName. Entonces getName va a ser una función y me va a traer, me va a retornar esto. Entonces realmente eso es lo que hacen los transpiladores, dejarme un código que tiene nuevas especificaciones, llevármelo a un código que cualquier navegador me lo pueda interpretar. No sé si tienen alguna ahorita sobre eso. Sí. Eso realmente solo es lo que hacen los transpiladores. Generarme código que es el mismo de JavaScript. Esto es JavaScript, pero no todos los navegadores lo entienden. Entonces lo que hace es llevarme el código que todos los navegadores me lo entiendan, utilizando el mismo lenguaje, JavaScript. Esto es lo que hacen los transpiladores. Por aquí ¿Sí hay quedó otra claro? pregunta. Sí. Dígame. Aquí hay otra pregunta. Pregunta David Peña que, como yo lo encargué del Vue, dice, ¿cuál es la perspectiva sobre Vue con respecto a React, teniendo en cuenta el recorrido de estudio, el trabajo, haciendo referencia, claro, a la estructura de carpetas y módulos? O sea, ¿cuál es la relación que hay entre los dos, la diferencia entre el uno con el otro? Pues diferencia van a haber muchos procesos. Van a haber muchos. ¿Cuál es la diferencia entre Vue? Lo que Vue trabaja con TypeScript. No, también puede escribirse con JavaScript sin ningún problema. Con los dos. Sí, totalmente. De hecho, hasta en realidad tú puedes meterle TypeScript, pero claro, ¿cómo es utilizando otro tipo de otros presets o otros superpoderes que me los puede dar Babel para que se pueda utilizar en un proyecto? Lo Entonces, que dice más que todo es si manejas la misma estructura de carpetas o si hay diferencias. Pues bueno, posiblemente se basa en una misma estructura de carpeta, como que tener un source, tener un public. Ahora cuando se construye la aplicación me va a mostrar un disk, que es la distribución. ¿Qué más? Se basan sobre lo mismo. No, todos los proyectos, pues bueno, si se dan cuenta, este proyecto, cuando Riyad me lo creó, él me inicializó Git. Entonces, ¿cómo sé que me inicializó Git? Porque bueno, yo tengo mi terminal configurada de que si hay un repositorio Git dentro de este proyecto, él me diga en qué rama estoy, él creó. Pero eso creo que ya es más de librerías que me ayudan a construir aplicaciones. Pero ¿cuál es, por ejemplo, la curva de aprendizaje de Vue? La curva de aprendizaje de React es más baja que la de Vue, que quiere decir que se aprende más rápido React que Vue, pero Vue tiene unas cositas más poderosas que no tiene React. ¿Y cómo se las puede agregar a React? Agregándole más cositas, como otra librería para colocarlo más fuerte. Fuerte en el sentido de que sea más robusto. Vue fue pensado no como una librería, sino como un framework. Si quiere decir framework, que no solamente está hecho de JavaScript, sino que está compuesto de otro tipo de cosas. ¿Cómo qué cosas? Posiblemente CSS y otras cositas ahí. ¿Qué más puede tener? La estructura, todos utilizan la misma estructura de módulos. De hecho, Vue utiliza algo similar, así como se utilizan aquí aquí se llama, aquí en React se llama JCX, allá se utiliza, si no estoy mal, se llama template. Ahora mismo no recuerdo, la verdad no he trabajado. De hecho, he visto cositas de Vue, pero nunca he trabajado sobre Vue. Pero realmente no tiene mucha diferencia. Te digo que todo es de gusto. Creo que todo es de gusto. Hay unos que tienen, por ejemplo, React, como te dije, la curva de aprendizaje es más baja. Quiere decir que es más fácil aprenderlo que Vue, que tiene otras cositas mejores o cosas más fuertes que toca reportarlo. El que tiene la curva más alta de aprendizaje es Angular. De hecho, no me gusta Angular. Si de pronto van a hacer una pregunta real de Angular. Bueno, aquí David. Aquí dice que en Vue, otra pregunta, que en Vue hay algo llamado router, donde se maneja más que todo el enrutamiento de los componentes. ¿Cuál es el que maneja React? El equivalente, pues bueno,
en Riyadh, como le había comentado, la comunidad de Riyadh es bastante grande, bastante grande. De hecho, la comunidad más grande ahora mismo ya la pasó en la de Vue. Entonces, ¿cuáles son las librerías de routing de Riyadh? Está esta Riyadh Router. Aquí está la documentación. Bueno, se lo voy a pasar aquí a ustedes. Son siempre el enrutamiento. Muy buena. Tiene muy buena documentación. Muy buena documentación. Y esta otra que se llama Rich Router. ¿Qué es Rich Router? Los creadores de Rich, los mismos creadores de Riyadh Router, ahora están trabajando en este proyecto, y este proyecto tiene unas cositas más fuertes que no tiene este, pero realmente los dos totalmente son robustos para trabajar. Creo que ya todo es de gusto, y que cuál te sirve, cuál se acomoda a tus necesidades, cuál te gusta más. Y hay muchos, por ejemplo, miremos a ver. Miremos a ver, hay muchas. Por ejemplo, miremos aquí en NPM. Por ejemplo, está Rerouter. Miren, si se dan cuenta, la comunidad es bastante grande, y ahí de cuántas librerías que ustedes pueden utilizar y les gusta su manera. De hecho, tengo una aquí que esta es un poquito más pequeña. La librería estas librerías son grandes porque exponen demasiadas funcionalidades, pero hay unas que de pronto, si quieres aprender cositas muy, muy pequeñas o hacer cositas pequeñas, está esta librería. Que no me acuerdo el nombre. La tiene alguien aquí en el repositorio. Déjenme un momentico y les muestro. Ok, les recomiendo a este muchacho. Buenísimo. Midudev. Lo pueden encontrar en YouTube. Buenísimo para aprender. El que enseña Riyadh. Riyadh y JavaScript, exactamente. Muy bueno, es español. De hecho, aquí les voy a compartir. Les voy a compartir aquí el canal de él. Oye, Guillermo Rao, ¿qué? Guillermo no tiene canal, no tiene nada. ¿Cómo se conectan? ¿Tú te conectas tú lo sigues a él en Twitter? Sí, en Twitter. Dile más o menos hacia a los muchachos quién es él. Ellos creo que la mayoría no lo conocen. Ok, dale, ya les digo. Entonces, ok, mira, esta es otra librería. Esta es un poquito más pequeña. Y hace lo mismo, hace routing. Es una aplicación minimalista, que son librerías minimalistas que te ponen lo mínimo para que funcione. Tú te encargas de hacer que él sea poderoso. Si me desconecto, para los que no estaban. Y hay un sinfín de aplicaciones. No, si quiere, profesor, si quiere hablamos de él al final de la charla. Listo, perfecto, listo. Es uno de los puntos bonos que iba a hablar de eso. Sí, yo vi ese día que hablamos en la clase, tú te fajaste a contarme un poco el secreto de él. Se ve que lo sigue. Bueno, sí. Bueno, este tema tiene de largo y de ancho. Este es un tema bien profundo. La comunidad, como le había dicho, la comunidad de JavaScript es demasiado grande. Bueno, sí, continúa. Entonces vamos a correr la aplicación. Vamos a colocar el npm run start. Así inicializamos la aplicación. Este comando, ¿por qué corriste npm run start? Porque este es el comando que me pone el package JSON, y con este comando yo inicializo o corro cualquier otro script. Esto no es cosa de Riyadh, esto ya es ecosistema de Node, esto ya es Node.js. Entonces, cuando corremos las aplicaciones de Riyadh, como lo vimos, entonces me dice, está corriendo sobre localhost, y esta es tu dirección IP sobre donde está corriendo. Entonces, ¿qué se da cuenta? Aquí me quedó la aplicación. Si se dan cuenta, cómo él por debajo Webpack está escuchando. Aquí el Webpack tiene un proceso. O sea, esta aplicación
hace que ustedes no conozcan ninguna de las configuraciones de Webpack. Eso es una de las grandes ventajas de este proyecto de React Create, que sin muchas configuraciones, sin nada, solamente con un comando él te construye todo eso, que hace las configuraciones. ¿Quiénes tienen esas configuraciones? Estas librerías internas que tienen ellos, son creadas por ellos mismos. Entonces, si se dan cuenta, aquí pueden ver cómo se puso dentro de esta, ay, lo siento, aquí dentro de este archivo, cómo el man interpretó, cómo metió HTML y creó algunas cositas y todo ese tipo de cosas. Realmente lo que hace, esto si lo ven así, esto no es JavaScript, es muy similar a JavaScript, no se deben engañar, esto no es JavaScript, este es JSX. Quien me ayuda a que esto se convierta en JavaScript es Babel. Y gracias a Webpack, que es el que se encarga. En mi caso, no me gusta utilizar React. ¿Por qué? Porque si quiero hacer algunas configuraciones, cuando el proyecto es grande, hay muchas veces que tú, por automatizaciones, te toca utilizar o te toca modificar ese tipo de archivos. Si se dan cuenta, ese tipo de archivos en ningún momento son expuestos. Nunca son expuestos. Entonces, ¿cómo los exponen ellos? Como que bueno, ahí yo te estoy dando React te da el cuerpo con carne y hueso, todo. Te lo da con tu ropita, te crea una aplicación con ropa. Si tú la quieres en hueso, que solamente tenga los huesitos y que tenga todo ese poco de archivo, este es el comando que les había comentado que yo no recomiendo utilizar. Porque la idea es que no modifiques nada y que realmente lo que tengas que modificar sea código de implementación, más no código de cómo debe correr la aplicación. Por eso yo no recomiendo utilizar ese comando. Pero aún así ellos te dan la potestad de la aplicación hecha en un cuerpito con ropa, que la dejen como un esqueleto. Que realmente lo que hace. Ok, antes que se nos olvide, hablemos del public. ¿Qué es el public? No tiene más nada. Olvidémonos de esto, el manifest, el favicon. ¿Qué es el favicon? El favicon es este iconito que está aquí. Ese es el favicon. Entonces, si se dan cuenta, ese es un SVG. Sí, señor. Una imagen vectorial. Un icon. Exactamente. Y esto, miren, esto es la misma estructura que teníamos, muy parecida. Aquí no olvídense de esto, este es el icono, este es el manifest, no se olvídense de esto, pero realmente se pone un archivo HTML con unas configuraciones mínimas. Miren que teníamos hasta el mismo, un ID, ni más nada, no tiene más nada. Entonces él es el que se encarga de hacer todo este tipo de cosas. Crear. Como les había comentado, no soy muy amante a crear. Tengo mi propia, como soy bastante curioso, tengo mi propia librería. Aún le faltan algunas cositas en donde realmente es una aplicación, una librería minimalista en donde no estoy haciendo sponsor a mi librería, claro está. En donde realmente con unas configuraciones full básicas, él te crea un proyecto en donde tú puedas ver y puedas modificar a tu antojo, tanto Babel y como Webpack. Porque aquí el mismo ustedes no lo ven, pero él por debajo lo está utilizando. ¿Quién lo está utilizando? Esta librería de ellos. Que esta librería por debajo utiliza un sinfín de otras librerías. Entonces básicamente esto es real. Entonces no hay el otro mundo, es full fácil de escribir. Si utilizan Create React para crear sus pequeñas aplicaciones para aprender, magnífico. Para proyectos grandes, magnífico. ¿Qué más? Y pues bueno, creo que la mejor manera de aprenderlo es escribiendo y volver a escribir. Jesús, dígame. Si yo quiero meterle Bootstrap, ¿en qué carpeta entraría? Depende, profesor, depende de cómo lo quiera usted hacer. ¿Cómo? Hay un sinfín de números de manera de hacerlo. Primero, en JSX no. de hecho sí,
Bootstrap tiene su propio, por ejemplo aquí Bootstrap. Por ejemplo, ¿dónde cargaré las librerías de Bootstrap? Pues bueno, si utiliza NPM no hay necesidad de... Hay muchas maneras, por ejemplo, aquí hay una manera. Aquí instalo Bootstrap como proyecto general dentro de mi carpeta. Entonces aquí dice, mira, él automáticamente mete todo este tipo de cosas. Él las mete todas. Aquí las mete él. ¿Y en qué parte caen dentro de la estructura de React? Pues bueno, si voy a utilizarlo de esta manera, no lo haría así, sino me voy al CDN. Al CDN, por eso es que es más rápido. Porque... Al CDN. Entonces me voy al CDN, lo cojo aquí. No, lo importan, lo agregan, lo escriben dentro del HTML, dentro del sí, JSX. dentro del HTML. No, dentro del HTML, que es el index que está aquí en Publi en la carta. .html, lo mete aquí sin ningún problema. Entonces usted lo mete aquí y ya tiene instalado Bootstrap. Para los que no saben, también hay una librería de Bootstrap, un wrapper para React. Entonces, se llama React Bootstrap. Entonces aquí, por ejemplo, aquí en vez de estar exponiendo, por ejemplo, miremos la documentación. Mándame ese link, que yo no la conocía. Entonces realmente lo que hace con elementos de Bootstrap, aquí están los componentes. Entonces, ¿cómo creo las alertas? Sin tanto HTML, él las crea de esta manera. Él exporta su propia. Entonces lo que hace él básicamente es hacer esto. Miremos aquí donde están las alertas. Si se dan cuenta es lo mismo. Mete que es lo que hace es esto. Si se dan cuenta que dice alert, y aquí está el alert. Entonces lo que hace es el alert, le paso la variante. Me imagino que la variante en este caso es el tipo. Como yo sé cómo es el tipo, cómo identifico. Aquí veo que está primary, entonces me imagino que este primary viene siendo alert y concatenado la variante que en este caso es primary. Entonces sacaría el color, sacaría este. Y aquí el texto. Y esto es convertido en JSX. Esto básicamente necesita esta librería. Entonces, como usted quiera, lo puedo utilizar con el CDN. Lo hace con el CDN, le tocará escribirlo así todas las cosas o así como le estaba mostrando acá. Bien. Entonces esto realmente... Yo voy por ahí. Ya a mí me sale el logo, yo se lo he cambiado, le he hecho, y ya me metí y me iba a meter con alguito de Bootstrap, pero llegué hasta ahí. Yo voy por aquí. No, bueno, firme, que bien. Y pues bueno, saquen el provecho de las clases. Ya tú llevas una ventaja grande, pero bueno, ahí vamos, en un pelotón grande, venimos ahí detrás de ti. No, y está bien, profesor. Y pues bueno, ¿qué recomendaciones, muchachos? Sí. Ahí para finalizar, ¿qué recomendaciones? Pues bueno, primero que le guste la programación. No somos ñoños. Por los que dicen que los programadores son ñoños, sí, bueno, posiblemente sea ñoño. Yo no me considero ñoño. Aunque me guste estar todo el tiempo tirando código. ¿Qué más ¿qué es lo más bonito de esto? Que realmente a veces es bueno, digamos, para los que saben qué es el open source es todo este tipo de cosas, React, esta librería que nos permite crear aplicaciones en React fácil, contribuirles de buenas maneras. Cuando yo hablo de contribuir es apoyar el open source. Como que bueno, esta librería me ayuda a solucionar un sinfín de problemas que me ayudan. ¿Cómo yo les retribuyo a ellos? No pagándole, porque el open source no se trata de eso, sino como que si de pronto encuentro un fallo, arreglarlo. ¿Y cuál es la diferencia de esto? Que nos hace más versátiles, aprendemos más, porque nos indagamos en lo que realmente hace dicha o X librería, y pues bueno, se aprenden más cosas. Por ejemplo, como la mayoría de los repositorios grandes open source están alojados en GitHub. Bueno, había dicho, esta es la red social de ustedes, de los programadores. ¿Cómo le contribuyen, por ejemplo, aquí mi perfil? Ahora mismo, bueno, tengo sí, cierto, como unos mesecitos de descanso que no contribuye al open source. Por ejemplo,
he contribuido y realmente no solamente contribuir al profesor es tirar código, que voy a arreglar un código, nada, no solamente eso. Si se dan cuenta, aquí, voy a quitar esto, se dieron cuenta de, vamos a cerrar este proceso, ya creo que la aplicación no la vamos a utilizar. Si se dan cuenta, el Package.json, ¿dónde está? Ok, miren, si se dan cuenta, aquí dice, hay una librería que se llama React Testing Library, una aplicación, es una librería que nos permite hacer testing de aplicaciones. Yo contribuyo a esa librería, y no necesariamente en código, contribuyo a la documentación. Por ejemplo, había un error que no estaba siendo documentado. Por ejemplo, faltaba una coma. Entonces, no solamente contribuir al open source, es como tirar código a la loca, o sea, no tirar código a la loca, sino como tirar código, arreglar cosas que otros jamás nunca han arreglado. También contribuir a la documentación. Creo que una de las mejores maneras de contribuir al código al open source es contribuyendo. Una manera más fácil es contribuyendo a la documentación. Y pues bueno, nada como ratificando de que de punto de esta librería, vayamos acá, cuando la estén leyendo o a uno de sus compañeros, le enviar la cara a ustedes como ahí donde aparezco yo por acá, y un sinfín de personas que son buenas. Por ejemplo, este personaje que se llama Ken Siops, para mí este es uno de los más máster de JavaScript para mí es uno de los manes que más sabe de React. Man es un monstruo, y este man tiene aplicaciones, tiene su propio canal de YouTube, tiene cursos, claro, todo es en inglés, pero este man se lo recomiendo. Este man es un monstruo. ¿Tiene un Twitter? Monstruo. Sí, por eso tiene Twitter. Este man es un excelente educador. Y de hecho hay gente que le es apasionado a la programación, pero prefiere exponer lo que sabe a cosas como la educación, como que exponer lo que sé para otras personas lo aprendan. Es así, Entonces, eso como Guillermo Roque. Uy, hasta más. Ajá. Sí, hasta más. Este man trabajó Guillermo para Roque, Facebook. una eminencia. Sí, imagínense. Entonces, no solamente contribuir, por ejemplo, también he contribuido contribuí a un código pequeño ahí de React, un refactor. También he contribuido al código. Entonces, son ese tipo de cositas como que serían chéveres. Por ejemplo, hay tipo de cosas tipo de contribuciones que hay algunas que se ven más complejas, como por ejemplo, mira, la más fácil fue cosas de documentación, como contribuciones como que ahí tocaría uno empaparse en realmente cómo va el proyecto por debajo, cómo va el proyecto, qué está la gente haciendo, la comunidad que está haciendo, y pues bueno, y surgen otro tipo de contribuciones más grandes, por ejemplo, como esta. Este es aquí en este caso aquí hay un problemito, no se puede quitar, pero bueno. Entonces uno jugaron, pero básicamente esto es un test de un módulo de Node que no estaba siendo testeado. Entonces hay contribuciones de la más pequeña hasta la más grande, pero todas son valiosas. Y nada como eso, que realmente este tipo de cosas hacen que cuando estén necesitando gente o cosas así, esto es lo que vale más que cualquier hoja de vida en cualquier otra parte. Sí. Entonces es mi pequeña enseñanza, hablando de otras cositas así como la de que está hablando el profesor de Node.js, de Guillermo Couch. Este es una manera este es un framework de React, algo similar a WordPress. Básicamente es muy similar a WordPress. Tienen la misma filosofía, pero se manejan de diferentes cosas. Está inspirado realmente 100% en React, como su nombre lo ven. Quien lo creó fue Guillermo Rauch. Guillermo Rauch es un máster, como lo he dicho, profesor en React o en JavaScript. Y pues bueno, nada más que menos es
es de Latinoamérica, es un argentino. Y Entonces, argentino. no sé, entonces no crean que los americanos, la gente de Europa sabe mejor que nosotros. Mentira, mentira. Y nadie le puede echar mentira a este man. Este man es un máster. De hecho, dentro de poco está la primera Nest.js Conf, de conferencia. La primera es de Nest.js, los invito, les voy a pasar el link para que Sí. se inscriban. Es el 27 de octubre, me imagino que es todo el día. La otra Pero semana. como va a ser virtual, si ustedes se pueden sentar en sus computadores, colocarse el oído, en los audífonos y escuchar y tener otra pantalla y se aprenden cosas nuevas. Esta, no crean que porque es en inglés, no voy a entender algunas cositas. Sí, posiblemente no entienda algunas cosas, pero los ejemplos que la gente trata en este tipo de conferencias es que todo el mundo, independiente del idioma que hablen, las conferencias que se hablan sean entendibles. ¿Cómo son entendibles? Por el tipo de... La gente trata de hacer diapositivas de tal manera que sean muy desmenuzaditas para las personas, que de cualquier persona, sepa o no sepa, trate de entender, o bueno, con conocimientos previos de React, pueda entender qué se está haciendo. Entonces los invito, full chévere. No me están pagando, no me pagan a mí por dar ¿cómo se llama? Promoción. Por promocionarlo, no me pagan. Esto no es una publicidad paga, pero les invito. Este tipo de cosas o proyectos. Fue el creador del Socket.io. Sí, él fue el creador del Socket.io, una de las mejores librerías que hay. Sí. Librerías de Node, hechas Node, para conexiones de sockets. El trabajo que nos permite el backend. Sí, esto es algo otro mundo, esto es locura por debajo. Ya eso es otro mundo. Aquí lo que hay es código de protocolos HTTP, TCP y protocolos, ¿cómo se llama? El protocolo se llama socket, pero es la combinación de protocolo IP con un puerto. O sea, esto es por debajo, es otra locura. Entonces, bueno, qué mejor manera de saber esto empapándose todo el día. Pues bueno, si le gusta la programación, más aún. No, profesor, creo que esto es... A ver si alguien tiene alguna pregunta en el grupo. Si tienen alguna pregunta, coméntenme sin ningún problema. Sí, aprovechen de una vez, si no cerramos la conferencia de hoy. Es la primera, ¿cierto? Eso como de 2 o 3 que hagamos. Sí. No sé si quieren que la próxima quieren que hablemos un poquito más de realmente de esas características nuevas que hay en los hooks. Ok, también podemos hablar de los hooks, de los cosas nuevas de React. Sí. Hasta si más quieren podemos hasta dar una charla de cómo contribuir al open source. Podemos hacer una clase dinámica aquí de cómo contribuir. Eso sí, que participen. Cómo contribuir al proyecto de Node. Eso ha sido una de las cosas que más me ha gustado. Y cómo volverse seguidores de esta gente. Estos son los líderes que mandan y son unos pelados jovencitos. Ellos y bueno, y Guillermo, que es argentino, él entiende el español. Sí. Hay gente que se quiere meter ya a esta hora, si ya esto se va a cerrar. Bueno, sí, por aquí hay una. Aquí dicen que listo, David. Sería chévere una conferencia en modo de live coding. Listo, código en vivo. Claro. Código en vivo, sí. Sí, dale, así es que se trabaja. Una cruz, claro, así como se aprende más. Buena, David, buena. Sí, dale, no hay ningún problema. De hecho, sugerencia buena. De hecho, podemos hacer ciertas cositas de un crew, como un get, porque bueno, nos tocaría crear un backend y pues bueno, eso requiere tiempo, pero podemos implementar, no sé, podemos traernos de una API de GIF o de... ¿Qué requisitos recomienda para que tengan los muchachos y no los cojan fuera de base? Que tengan instalado el Node.js, que sepan ya crear un proyecto y qué más. Y
sí, pues básicamente tener React App en tu computadora y bueno, tener una, bueno, si hablamos de CRUD y todas esas cosas de fetching, por lo menos leer cómo se utiliza el fetch en JavaScript. En JavaScript. Yo se lo puedo enseñar en JavaScript y se lo voy a poner Entonces, también a que lo investigue. Yo tengo por ahí una API de Marvel, entonces podemos pegarla a la API de Marvel y traernos unos cuantos muñequitos a ver que los muestre en pantalla. Y podemos ir. Tony Yu, ¿ya tú conoces el Fetch, Tony Yu? Yo creo que Tony sí ha trabajado el Fetch. ¿Tony? Sí, profe. El Fetch como el Action. ¿Con Ruby? ¿Con qué? O el Require, creo que también se le llama. Aunque el Require ya es muy viejo. Pero es muy viejo. Ruby. ¿Tú lo trabajas en Ruby? Mi profesión es Ruby on Rails. De hecho, todavía estoy trabajando con eso. Tony se ha especializado bastante en Ruby. Claro, cabe aclarar que Fetch es una API del browser. Si ustedes quieren tirar code, van a correr Fetch. Por ejemplo, si hago esto aquí, ya estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Si yo coloco Fetch, en la me va a decir que hay una función expuesta. Pero si me voy a Node y corro Fetch, me va a decir que esta función no existe. Cabe aclarar que Fetch, los navegadores exponen dentro del motor de intérprete de JavaScript, que es V8, él expone ciertas APIs. Por ejemplo, expone el intérprete que es JavaScript, y dentro de ese intérprete expone ciertas APIs que son las del navegador, como el document.getElement, todo este tipo de cosas, el document.getElementById, el document. Otro tipo de cosas, y este tipo de cosas como los fetch, que como lo ven es una función que está aquí, pero realmente esta función no está expuesta, no. Entonces como que ella se combina con map y con filter. Sí, en realidad sí es un patrón muy bueno cuando se hace fetching. Yo ayer les expliqué a los estudiantes míos map, filter y punto reduce. Ok, esos son muy buenos. Hasta ahí van ellos, o sea que ahora se les podría tocar el tema de fetching. De hecho, por ahí veo que Melissa Álvarez está aquí están preguntando, sí, Melissa, que si es posible subir imágenes AWS 3. Claro, AWS claro. 3, usando multipar. ¿Cómo sería eso? Claro que sí. En NP me encuentran AWS. Está la librería ya será para la próxima charla. Sí, entonces, exacto. Entonces, primero, para eso tocaría a ustedes instalarle el SDK, que es el pero que dale está aquí. Dale un anticipo a ella para que lo vaya preparando. Sí, sí, exactamente. Sí, depende de cómo lo vayas a hacer. Si lo vas a hacer de manera de un backend, te tengo que instalar el SDK, pero si me estás hablando de AWS S3, aquí hay muchas, aunque bueno, aquí al parecer esto está deprecado, no lo recomiendo. Es otra librería. Miremos a ver aquí AWS. No, pero no hay ningún problema. Con el SDK, miremos a ver el SDK. Ok, aquí está el SDK. Entonces aquí con el SDK está, de hecho, ¿cómo se dan cuenta que este proyecto es realmente confiable? Porque si se dan cuenta el usuario es AWS. Entonces se dan cuenta que es algo confiable. Sí, y pues bueno, también las descargas que hay mensualmente. Entonces mira, sí, puedes hacerlo, mira, aquí importas el SDK como tú quieras. Si lo quieres hacer desde un CDN o si quieres instalarlo con Node, sí, con Node, como un script. Exactamente, aquí lo exportas y pues bueno, entonces aquí como que te dan algo full simple. Entonces dentro del SDK de AWS hay un sinfín de librerías, que me imagino que el sinfín de librerías que hay depende del servicio que voy a utilizar. Entonces miremos aquí S3. Entonces aquí mira, aquí me dice que S3 AWS SDK, el cliente, cuando hablamos del cliente es el browser. Todo cuando nos hablemos de el cliente, cuando hablen de programación front, el cliente, claro, sacando que no es una persona, el cliente de JavaScript, el cliente, cuando hablan del cliente de una librería, es el browser, lo que la persona ve.
Entonces, si te das cuenta que puedes utilizar S3, hay muchas maneras. Si lo utilizas con las nuevas especificaciones, no aún nativamente no soporta imports. Él utiliza el sistema de archivo de manera, así que esto es las nuevas especificaciones y él lo maneja de la forma de CommonJS. ECMA también maneja Node, la comunidad ECMA. Sí, de hecho se basan en ello. Todas las implementaciones primero van en Node. ¿Cómo importan ellos a través de JSON? No, profesor, eso es un paradigma bastante grande. Creo que si no nos da tiempo y me pongo a hablar de eso, eso es más sería complicado. Sí, pero para completar la pregunta de Melissa, para la próxima charla podríamos preparar un ejercicio de eso, de subir una imagen. Pues bueno. O es muy complicado. No es que sea complicado, requiere bastante tiempo. Tocaría crear, o sea, no es imposible. Creo que en 1 hora y media podemos sacarlo si la tiramos live coding hasta 2 horas. Porque toca configurar ya, toca primero tener una cuenta de AWS. ¿Qué más? Después tener S3 configurado de tal manera que las API, cualquier imagen que yo monte, la agrega ya. Pero sí, de hecho, no hay ningún problema. Si nos ponemos de acuerdo, podemos hacer uno de eso. Aquí hay una buena pregunta de Abel Camacho. Dice que si se pueden trabajar las bases de datos en el mismo React sin necesidad de un backend. Pues bueno, en el frontend no hay una manera de guardar base de datos, información. Con servicios. Si puedes persistirla con una API del navegador que se llama Local Storage. Pero esto solamente es momentáneo. El lado del cliente. Sí. El día que tú cierres el navegador o pide el token, se perdió la información. ¿Qué puedes hacer tú? Si tú no quieres tirar ningún backend, tú te puedes ir a Firebase. Entonces aquí en Firebase tú te puedes crear una base de datos y te vas a NPM, te instalas el cliente para frontend yo creo que tengo una aplicación aquí. Te vas a Firebase. Pero a nivel backend, Jesús. Sí, solamente creas una aplicación y ya. Él se maneja todo. O a través de JSON actualiza ya. Sí, exactamente, puro un CRUD. Manda información. Y esto es en tiempo real. Entonces aquí hay una vaina que se llama Storage, que es como el nombre, como lo llamo. Este para imágenes. De hecho, podemos hacer un ejemplo más bien que es más fácil la configuración de subir imágenes a Firebase. Entonces aquí podemos crear una base de datos. Esta es una base de datos no relacional. Ese no relacional. Entonces, sí, configuras todo aquí de tal manera que toda la información la vayas mandando para allá. ¿Y cómo lo hacen? También hay un cliente de eso. Entonces te creas aquí Firebase. Aquí hay un cliente, aquí está el cliente. Creo que este no es el oficial o sí. Si este es el oficial. Entonces, si te das cuenta, aquí configuran esta información que está aquí. Es la información que cuando tú creas una aplicación, que son las configuraciones estas, es la información que tú vas a sacar. Esta información que vas a sacar es la información que vas a colocar aquí. Y aquí hay muchas cosas. Entonces, digamos, por ejemplo, hay muchos servicios. Por ejemplo, mira, está Firebase App, está la autenticación con Firebase, la de la base de datos, que es que le acabo de mostrar. El Firestore es otro tipo de storage, pero en la nube, que es Power. Está el de storage, el de almacenamiento, el de mensaje y el de función. El de funciones, esto es otra cosa, esto es más avanzado, esto es serverless. Y ese es un mundo más allá de frontend, es un mundo más allá de backend. Entonces no sé si te quedó claro, a ver. Sí, a ver, ¿te quedó clara la cosa? A ver, él está trabajando, él está en 4º semestre, pero él está trabajando y él está haciendo unas implementaciones en la empresa de eso. Qué genial. Sí, profe, me quedó claro, sino es que tenía la duda porque en Laravel, hasta donde tengo entendido, se puede hacer páginas monolíticas que utilizan tanto la parte del backend en en la misma página. Es que eso es exacto, eso es otro concepto. Eso es lo que se llama
es lo que se llama un monolito, que son los monolitos que dentro de un mismo proyecto, esos monolitos se le llaman los Frankenstein. Eso se le dice, no sé, yo le diría los Frankenstein, la empresa dice los Frankenstein dentro de un, pero es que Laravel es un framework. Cuando hablamos de framework involucra muchas cosas. Cuando hablamos de librerías es algo que se enfoca a solamente algo. Cuando hablamos de framework es algo que involucra muchas cosas. Ya le integra. Exacto, le hace integraciones. Los frameworks son integración. Entonces, ¿qué hace Laravel? Utiliza un entorno de Apache para correr PHP, por ejemplo. PHP. Entonces, él ya por debajo... Ya se le facilita la cosa. Ya él te hace las configuraciones de cómo hacer la configuración de base de datos por debajo. ¿Qué más? Él ya te pone, por el framework te pone cómo hacer vistas, que es lo mismo que hace Rails. Que Rails lo que hace es un framework Rails, y cuando tú lo instalas, él te hace la configuración de todo. Te hace la configuración del backend, la configuración del frontend, te hace la configuración de la base de datos y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es uno muy bueno, tener saber diferenciar qué es una librería y qué es un framework. Sí. A ver, tú también estás trabajando, me dijiste que Angular. Sí, profe, pero por eso es que hacía la pregunta, porque yo he estado consultando para ver si en Angular también Eso sí, él está haciendo muchas consultas acerca de Angular con TypeScript. Sí, y entonces no he encontrado así que dentro del mismo Angular pueda trabajar la base de datos. Jesús, pero él puede hacer lo he hecho servicio con Express, JSON. que se lo he hecho. Sí, es que realmente, es que como te está diciendo, tú con frontend no puedes manejar base de datos. Sí puedes manejarlo, claro, utilizando los fetching como un post, Sí. un get, utilizando el CRUD, pero como tal tú manipular la base de datos dentro de frontend no se puede. ¿Qué te hacen y qué te ayudan? Los que son los frameworks, por ejemplo, Rails, Express. Tú como ves, utilizaste Express, tú pusiste una API de un backend, que esa API por debajo se conecta a la base de datos y modifica la base de datos. Y la información esa la vuelves a reenviar al frontend, la respuesta del backend. Entonces son ese tipo de cosas. Él trabajó conmigo, ¿te acuerdas del framework que tú estudiaste de Python? ¿Cómo era? ¿Cuál era? ¿Cómo es que era? Django. Él trabajó Django, sí. Django también es otro framework. Él trabajó Django. En segundo semestre él me hizo un trabajo de Django. Ah, qué genial, firme. Sí, esta generación, los que van ahora por cuarto, han pasado por una experiencia bárbara. Ellos ya han trabajado varios frameworks en Python. Me trabajaron 13 frameworks principales de lo que es diseño web, desde Bootstrap hasta las otras marcas. ¿Cómo se llamó la tuya, Abel? Que fue bastante interesante. Foundation. Ok, exacto. También hay que, por ejemplo, hay que también diferenciar que es un framework. Hay muchos tipos de framework. Ese de diseño. Exacto. Hay frameworks que son web, como el Foundation, como Laravel, como Laravel, de estilo, más bien de estilizado. De estilo, sí, más que todo. Entonces está como pero no son frameworks de desarrollo. Es correcto, como está en Laravel, y que Laravel, los de desarrollo son como Rails, Laravel, Django, Python. No, de Django porque él por debajo utiliza Python. Sí, Python. Y de diseño está como Bootstrap, Foundation, que realmente no se llaman librerías porque utilizan más de un lenguaje. Por ejemplo, ¿qué lenguaje? Aunque bueno, está mal dicho decir que CSS o los estilos son un lenguaje. Los estilizados no son lenguajes. Eso es un buen punto. Pero utilizan más de una tecnología. Entonces, sí me entender. Entonces, por ejemplo, los estilos utilizan las dos tecnologías básicas que utilizan, JavaScript y CSS. ¿Qué otra tecnología? En los casos de los frameworks, JSX integra los estilos también, los puntos CSS. Sí, todo eso se encarga Babel. De hacer ese. La próxima charlita vamos a hacer un ejercicio así integrando CSS. Sí, de hecho, mira. JSX. Sí, de hecho, profe, mira, aquí está. Aquí en el archivo aquí está. Cuando lo corrimos. Aquí él está llamando este archivo, que es app.css.
correcto. Para que ellos hagan un ejercicio y se Entonces, van. miren, exacto, entonces, si se dan cuenta, miren que aquí creamos las clases y para que ¿cómo sabe que esta aplicación utilizarla? Aquí lo utilizamos normal. Los nombres de aquí, de las clases, los utilizamos acá. Pero para que lo podamos utilizar o estén dentro de nuestro proyecto, deben ser importadas para que las reconozcan. Sí. Pero realmente aquí vamos a escribir HTML en teoría. O bueno, está mal dicho HTML de JSX. Entonces, bueno. Bueno, yo creo que ya por hoy ha sido suficiente. Se avanzó bastante, más de lo esperado. De todas maneras, este es un auditorio apto para estos temas, ¿verdad? Mal hubiera sido que pronto hubiéramos invitado ingenieros industriales o mecánicos que iban a estar aquí como la vivienda. Este es un auditorio que viene con buenas bases desde primer semestre. Ya no es una generación como las de las mallas anteriores. Esta es una generación que ya, fíjate, como te dije yo, ya han interactuado con muchos frameworks, desde diseños de estilo hasta desarrollo frontend y ya ellos hablan con cierta propiedad las cosas, por lo menos las entienden y las pueden ir asimilando poco a poco. No era como pasaba de pronto Jesús en la malla antes de ustedes, que salvo excepciones así como tú, el muchacho venía a enfrentarse al mundo real de las cosas, era cuando estaba después de sexto, séptimo, ¿te acuerdas? Ahora no, ahora estos pelados desde primero yo los pongo a interactuar en todas estas cosas. Imagínate qué serán ellos cuando ya estén por allá en sexto, séptimo o haciendo el anteproyecto, ya estarán haciendo cosas con más propiedad, ¿verdad? Salvo excepciones Sí, claro. así como tú, yo lo que trato de llevar con estas generaciones nuevas es que sea como un estándar y no nada más uno que se destaque o dos, sino que sea una información que le llegue a todos. Y Sí, ya sí, ellos verán si total. se profundizan o no. Sí, total. No crean ¿Qué, que no se qué bajen la opinas tú de caña. eso? ¿Qué opinas tú de eso? Totalmente de acuerdo, profesor. No crean, no se bajen la caña que ya he trabajado para empresas por fuera y entonces no veo que la gente que vive por fuera sabe más que nosotros. Mentira, 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 mentira. Hay mejores programadores en Latinoamérica que los mismos gringos que fueron los que crearon la programación. O en Europa, que son países subdesarrollados. Mentira. Entonces, todo es la gana de aprender y echar para adelante. Y que bueno, sean apasionados. Si no hay nada, si no hay esas dos cosas, no hay más nada. Correcto. No se puede llegar a ese punto. Bueno, Bueno, muchachos, espero que les haya yo gustado creo la que charla. ya. Cualquier cosa, si Y tienen alguna duda, me comentan. atendiendo la sugerencia de David, vamos a enfocar entonces la próxima para hacer algo con Cruz, algo que sea en vivo para que ya sea un poquito más práctica. ¿Qué Sí, opinas? listo. Sí, Bueno, sí, bien. listo. La próxima clase yo tengo una API de Marvel. Entonces le pegamos Bueno. le pegamos un endpoint de Marvel y nos traemos la información de Marvel. Listo. A ver qué muñequitos, qué personajes nos trae la API. Bueno, bien. Bueno, muchachos, a todos muchas gracias. Un público selecto, pues, puro personal de sistema. A todos se les agradece su asistencia a esta primera charla y tranquilos que van a continuar otras, una o dos más y damos por cerrado ya el semestre con este ciclo de React. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Jesús por su tiempo, por su conocimiento que los está poniendo a disposición de la comunidad de Ingeniería de Sistemas de la Autónoma. Y muchas gracias, Jesús, nuevamente por todos tus aportes, toda tu experiencia. Y jóvenes, espero que para todos ahí queda esta conferencia grabada para que se la repasen y ojalá practiquen en sus casas, monten el Node, hagan lo que él hizo, instalen su proyectico y vayan recorriendo cada una de las carpeticas, así como uno le va perdiendo el miedo a esto y se le mete así de lleno, para que ya en la próxima charla de Jesús ya sea un poco más... ya ustedes sean más entendida la cosa. Bueno, muchas gracias a todos. Ya se están despidiendo por aquí también, por lo escrito. Gracias a todos. Todo el mundo le gustó, Jesús, bastante la charla. Listo, profe. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, Jesús, por la conferencia. Gracias, Dale, Alejandro. Daniela, dale, ¿cómo le pareció? muchachos, gracias a ustedes por ahí estar pendiente. A veces es aburrido y la gente se va.
Bueno, bueno, gracias a todos y vamos a colgar ya. Se les agradece. Ya les pasaré la invitación a la segunda charla. Bueno, muchas Listo, gracias. profe, que tengan buena noche.